Amables amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Bitácora. En el programa hablamos acerca de la descolonización, de encontrar nuestro sentido, ese respeto a la humanidad y tomar en cuenta que sí existe una crisis del mundo moderno. Partimos de lo que significa esa decadencia de Occidente, pero desde cómo se ha ido concebiendo el eurocentrismo. Permítanme saludar a Rafael, que siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias. Ahora, durante los programas habíamos visto qué implica el eurocentrismo, cómo ha ido sustentándose, cómo ha ido imponiendo una forma de vida, un criterio que de cierta manera ha sido impuesto buscando razones, tratando de minimizar todos los conocimientos que no les son buenas para ellas. Ese es el eurocentrismo. Bueno, el eurocentrismo sería, tendríamos que decir que es la racionalidad del mundo moderno, la racionalidad pertinente para el desarrollo de la hegemonía euro-norteamericano-céntrico-occidental. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con los marcos categoriales. Ahora, ¿qué son los marcos categoriales? Una palabra técnica que usamos en filosofía para definir el conjunto de concepciones que organizan nuestra percepción de la realidad. Entonces, si te das cuenta, la percepción que tenemos de nuestra realidad está fuertemente predeterminada por las categorías teóricas que usamos, de modo consciente o inconsciente. Siempre utilizamos categorías teóricas. Decir que usamos categorías teóricas es decir lo siguiente: el contacto que el ser humano tiene con la realidad nunca es inmediato, nunca es directo. Está mediado por el lenguaje. Por ejemplo, si digo mesa, si digo vidrio, si digo vaso, mesa y vidrio son conceptos. Entonces, cuando yo toco este vaso, estoy tocando un concepto, porque vaso es un concepto. Entonces, el lenguaje me permite relacionarme con la realidad, de tal modo que mi relación con la realidad nunca es inmediato, nunca es directo, está mediado por el lenguaje. Por eso se dice, la extensión y la medida de tu lenguaje es la medida de tu mundo, es la medida de la extensión del mundo que conoces. Entonces, el lenguaje está predeterminado por conceptos. Las palabras, cuando se explicita el contenido y el sentido de una palabra, ese contenido, ese sentido es un concepto. Cuando ese concepto se lo utiliza para conocer la realidad, se convierte en categoría. Entonces, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en la filosofía, nos servimos de marcos teóricos que nos permiten conocer la realidad. Entonces, estos marcos teóricos predeterminan fuertemente nuestra visión y nuestra concepción sobre la realidad. Entonces, ahí entramos en el terreno de cuáles son las categorías, los marcos categoriales, los marcos teóricos que empleamos para conocer nuestra realidad. Entonces, si te acuerdas, en un anterior programa decíamos, si el conocimiento que nos ha formado en toda nuestra vida académica ha sido producida exclusivamente por 5 países, lo que esas teorías expresan son la realidad de esos países, no la nuestra. Entonces, si nosotros empecinadamente pretendemos conocer nuestra realidad con ese tipo de marcos categoriales, marcos teóricos, encubrimos nuestra realidad porque ese conocimiento no se deduce de lo nuestro. Ese conocimiento, esos marcos que mencionamos, no responden a la realidad que tenemos. Son posiciones que han sido impuestas y han sido trabajadas con un objetivo. Ese poder hegemónico que decimos. Sin embargo, ¿cómo podemos cuestionar, cómo se puede tomar esa conciencia y autoconciencia si está bien enraizada? Por eso ¿Cómo haces ese paso? Por eso la crítica al eurocentrismo tiene que ver con descentrar esa pretendida universalidad del conocimiento hegemónico. Es decir, descentrar ese conocimiento significa advertir que ese conocimiento es particular, no es en sí universal. ¿Tiene pretensión de universalidad? Sí, pero en sí no es universal. Posición. Todo conocimiento tiene pretensión universal, porque todo conocimiento pretende explicar lo humano en sí, partiendo de una situación particular. Entonces, si Europa tiene una pretensión universal, también nosotros tenemos pretensión universal, porque nuestro conocimiento, que se deriva de nuestra realidad, también apostaría a explicar lo humano en general. Entonces, descentrar el eurocentrismo quiere decir advertir que ese conocimiento es pertinente para los países del primer mundo, no para nosotros.
Podemos aprender de ese conocimiento, pero no fundarnos en él. ¿Por qué? Porque todo conocimiento es la explicitación de un proyecto de vida. Ahora, nuestro proyecto de vida no es el proyecto de vida moderno occidental que por 5 siglos se ha expandido con la hegemonía de Europa y después Estados Unidos para dominar al globo, para dominar al planeta. Y nosotros hemos sido los dominados. O sea, no podemos fundarnos en el conocimiento que nos ha dominado. Producir, lo decimos, conocimiento. Conocimiento que emerja del lugar en el que estamos, de la situación en la que nos encontramos. De la historia nuestra. De la historia nuestra, sin esa negación que tenemos en nuestro pasado, pero a la vez eso va a significar lo que tocábamos en un anterior programa, una pedagogía de la liberación, dejando la dominación de lado y empezamos a liberarnos. Eso va a tener su proceso, eso es un proceso largo, que también tiene tropiezos. Por eso siempre se dice lo siguiente: cambiar el mundo es difícil, cambiar el mundo es todo un reto, pero cuando se quiere cambiar el mundo, uno pasa lo que decimos de la conciencia a la autoconciencia. Es el paso necesario que implica un riesgo, que significa pasar del poder que quiere o del querer indeterminado, del querer cambiar el mundo, al poder que puede, al poder que en efecto sí cambia el mundo. Eso significa un paso metodológico en el cual ya no es simplemente un deseo, sino que metodológicamente uno advierte cómo es posible cambiar el mundo, cómo es posible la transformación. Volver a aprender, o sea, ¿qué es más fácil? Alguna vez lo hemos hecho, ¿qué es más fácil? Empezar con un niño que es como una esponjita y que está aprendiendo, o una persona que ya ha tenido una vida, que ya tiene conocimientos, una posición, un criterio y todo aquello, y que tenga que volver a empezar, si vale el término. Sí, por ejemplo, la neurobiología nos sirve para eso, ¿no? Nos dicen, los neurobiólogos dicen, los conceptos en el cerebro están afincados de modo físico, en relaciones neuronales. Entonces, quiere decir que todo lo que aprendes no solamente son ideas, físicamente están presentes en el cerebro, en las relaciones neuronales. Es un ejemplo. Digamos que alguien ha tenido una experiencia dolorosa a muy temprana edad. Entonces, poco a poco, con la experiencia y el conocimiento que ha ido adquiriendo, ha producido una relación neuronal en la cual, por ejemplo, amor es sinónimo de dolor. Dolor es sinónimo de sufrimiento. Sufrimiento es sinónimo de fracaso. Eso está de modo físico acá. Por eso cambiar cuesta, porque de modo físico uno tendría que romper esas relaciones neuronales y producir nuevas relaciones neuronales para superar esos traumas que arrastra toda la vida. Entonces, no es simplemente ideas las que tenemos acá, son estructuras físicas que prácticamente hacen que nuestro cerebro funcione de un modo. Por eso siempre se dice también lo siguiente, ¿no? Los niños deberían aprender a tocar un instrumento desde el kinder, no porque vayan a ser músicos, sino que aprender a tocar un instrumento, aprender a tocar música, involucra hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, en guitarra, la mano izquierda no hace lo mismo que la mano derecha. La vista está leyendo la partitura. El cuerpo entero está sintiendo lo que está interpretando. Y el cerebro está cumpliendo doble función, la melodía y el ritmo. Eso quiere decir que ayuda al aprendizaje del niño a tocar un instrumento porque le permite que su cerebro empiece a complejizarse. Y lo mismo sucede cuando escuchamos solamente música binaria de ritmos simples, como por ejemplo el que se llama el techno o el rap, etc. El cerebro se acostumbra a moverse de un solo modo. Pero si la gente aprendiera a escuchar y valorar música compleja, por ejemplo el jazz o la música hindú, cuyos ritmos son muy complejos, el cerebro se masajearía de mejor modo, se movería en distintos ritmos y el cerebro, como músculo que es, igual que las piernas cuando uno practica atletismo, se oxigenaría y sería capaz de producir movimientos complejos al interior suyo que harían elástico su movimiento. Una vez se ha dicho, no se explota el
cerebro, estamos utilizando en una mínima proporción. Ahora, estamos hablando en este programa de descolonización, lo hemos hecho en los 2 anteriores programas. Descolonización en diferentes áreas, descolonización en la alimentación, en la educación, en la forma de vida, incluso, y vamos cortito, en la música, en todas las áreas. Ese trabajo de descolonización, ese trabajo de encontrar ese sentido a lo que somos, va a significar desde políticas nacionales, visiones, estructuras, hasta un cambio de actitud individual, pero no atomizado en una comunidad. En el ejemplo de los saberes y del aprendizaje, y lo que mencionabas al respecto de lo poco que usamos el cerebro, se dice que nuestro cerebro es capaz de procesar por segundo 14.000 millones de bits de información por segundo. Pero solamente somos conscientes en la vida cotidiana de usar 4.000. Imagínate. Esto tiene la capacidad de procesar por segundo 14.000 millones de bits de información. Pero en cambio solo procesamos de modo cotidiano 4.000. Entonces, ahí los físicos cuánticos dicen lo siguiente. Nosotros vivimos en un paradigma equivocado, en el paradigma de lo conocido. Es decir, todo está conocido. La novedad no existe ahí, porque todo es lo deducido de lo que ya se conoce. Entonces dice, hay que cambiar de paradigma. Deberíamos movernos en el paradigma del misterio. Ahora, ¿qué significa esto? En el paradigma del misterio, nada está conocido, todo está por conocerse. Cada uno de nosotros es todo un misterio. Cada uno de nosotros es todo un mundo. Y nunca terminas de conocer a nadie. Y nunca terminas de conocer a nadie. Entonces quiere decir que el conocimiento, cuando se instaura en el paradigma del misterio, es un conocimiento que se abre, posee apertura ante todo lo nuevo que puede suceder. Entonces, el aprendizaje, la educación, tendría que partir de transformar el locus enunciativo de cómo se produce el aprendizaje. Pues el aprendizaje no es que venga un profesor y como tabula rasa te inyecte una educación en la cual tú no participes por nada o para nada, ¿no? En la nueva idea del educando tendría que ser que el profesor es como una partera que te ayuda a sacar lo que tú ya sabes, lo que tú ya conoces. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos hablando de la descolonización y en esta etapa que implica una descolonización en ese proceso de aprendizaje. Vamos a una pausa y ya retornamos.